Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, voy a esperar un poquito. Como ya sabéis, hoy vamos a hacer una clase que va a ser sobre geometría y polaridad de moléculas, ¿vale? Van a ser moléculas con enlace covalente. Y el nivel de la clase va a ser pues la PAU, EBAU, selectividad, el examen de acceso a la universidad, ¿vale? Son moléculas, ¿vale? Son ejercicios que suelen poner en selectividad. Vale, bueno, yo supongo que la mayoría de los que estáis conectados estáis en ese nivel. Ya tengo otro vídeo donde he explicado la estructura de Lewis, porque previamente a estudiar la geometría y la polaridad de las moléculas tenemos que hacer la estructura de Lewis. Aquí voy a hacer hoy alguna estructura de Lewis, pero no voy a hacerlas todas para centrarme en la geometría y polaridad de las moléculas. Si tenéis alguna duda, en mi perfil tenéis un vídeo en directo donde expliqué cómo hacer la estructura de Lewis y varios conceptos que están relacionados con la estructura de Lewis, con cómo hacerla, ¿vale? Entonces, si os parece bien, vamos a comenzar. Bueno, antes de nada, para estudiar la geometría de la molécula, tengo una publicación del 3 de junio de 2020, que es una tabla, ¿vale? Y esa tabla os la tenéis que saber para poder estudiar la geometría de las moléculas, ¿vale? De todas formas, las voy a dejar en Instagram y voy a dejarla también en Facebook después del directo para que tengáis os pondré el enlace directamente a la publicación. Vale, entonces lo que vamos a hacer es ir estudiando la geometría de diferentes moléculas y la polaridad, ¿vale? Entonces, si nos pidieran que estudiáramos la geometría de la molécula del dióxido de carbono, lo primero que tendría que hacer sería, tengo que hacer la configuración electrónica. El carbono tiene un número atómico de 6, entonces sería 1s2, 2s2, 2p2. El oxígeno tiene un número atómico de 8, que sería 1s2, 2s2, 2p4. Entonces, para saber la estructura de Lewis, para hacer la estructura de Lewis, tengo que calcular los electrones compartidos y tengo que calcular los electrones solitarios. Como os he dicho, voy a hacer alguna estructura de Lewis, pero no todas, ¿vale? Los electrones compartidos son los electrones necesarios menos los electrones disponibles. Los electrones necesarios son los que necesitan los átomos para llegar a una configuración electrónica de gas noble, ¿vale? En el caso del carbono se cumple la regla del octeto, llega a tener 8 electrones, y en los casos del oxígeno también, entonces sería 8 por 3. Menos los disponibles, el oxígeno dispone de 6 electrones de valencia y el carbono dispone de 4 electrones de valencia, entonces sería 4 más 6 por 2, ¿vale? Sería 24 menos 6 por 2, 12, 12, 16, ¿vale? Entonces sería 8 electrones compartidos. Lo que voy a tener son 4 enlaces, ¿vale? Los solitarios son los necesarios menos los compartidos, es decir, hemos dicho 16 menos 8 que tiene compartidos, entonces en este caso serían 8 electrones solitarios o lo que es lo mismo 4 pares solitarios. Entonces, para elegir el átomo central en una estructura de Lewis, el átomo central será el menos electronegativo o también el que tenga mayor covalencia, es decir, el que más enlaces puede formar. El carbono está en el medio y el oxígeno está a los lados. Tengo 4 enlaces, entonces, como es lógico, tendré 2 enlaces a cada lado, ¿vale? Y el carbono ya tiene 8 electrones alrededor, perfecto.
ahora me faltan los oxígenos que tienen 4 electrones, les faltan 2 pares de electrones solitarios en cada lado. Vale, ya tenemos la estructura de Lewis, ¿vale? Ahora, vamos a estudiar la geometría de esta molécula. Para estudiar la geometría de esta molécula tengo que fijarme en el átomo central, ¿vale? Y tengo que contar cuántas nubes electrónicas tengo alrededor, enlazantes, tengo alrededor del átomo central. Pues tengo 2 nubes electrónicas enlazantes alrededor del carbono. ¿Cuántos pares de electrones solitarios? Tengo 0 pares solitarios o 0 pares libres, ¿vale? ¿Cuál es la geometría que da lugar con 2 nubes electrónicas enlazantes y 0 pares solitarios? Pues es una geometría lineal. Es decir, el dióxido de carbono tiene una geometría lineal. Si cuando os ponga el enlace a lo que os he dicho, a ese post, a esa publicación, que es una tabla donde pone el número de pares, pone el número de enlaces, pero en vez de enlace nosotros tenemos que llamarle nubes electrónicas enlazantes, ¿vale? Porque si no puede llevar a equivocación cuando tengo dobles o triples enlaces. Entonces, en vez de enlaces, vamos a estudiar la geometría de las moléculas contando las nubes electrónicas enlazantes que hay alrededor del átomo central, ¿vale? Entonces, en este caso tenemos una geometría lineal. Vamos a ver otro caso. El caso del tricloruro de boro. En el caso del tricloruro de boro, que directamente voy a poner ya la estructura de Lewis, si nosotros hacemos la estructura de Lewis, el tricloruro de boro tiene esta estructura de Lewis, ¿vale? Donde el boro tiene 3 enlaces, ¿vale? ¿Se ve bien? Donde el boro tiene 3 enlaces y el cloro tiene un enlace con el boro y 3 pares solitarios. Ahora, para estudiar la geometría lo que hago es contar el número de nubes electrónicas enlazantes que tengo alrededor de mi átomo central. En este caso tengo 3 nubes electrónicas enlazantes y 0 pares solitarios, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la geometría que da lugar estas nubes electrónicas enlazantes y 0 pares de electrones solitarios? Pues esta geometría se llama plana trigonal, ¿vale? La plana trigonal sería una geometría así. ¿Vale? Lo tenemos distribuido como en un triángulo. Vale, vamos a seguir. Vamos a ver otro tipo de geometría. Tetrabromuro de carbono. Tetrabromuro de carbono. Como ya os he dicho, para estudiar la geometría lo primero que hacemos es la estructura de Lewis. La estructura de Lewis. En este caso, ¿cuál será la estructura de Lewis? Pues si hacemos las configuraciones electrónicas, calculamos el número de electrones compartidos, el número de electrones solitarios, al final llegaremos en que la estructura de Lewis es esta, ¿vale? Es igual que la del metano, lo único que en vez de tener hidrógeno tengo bromo, ¿vale? Ahora, vamos a contar el número de nubes electrónicas enlazantes y el número de pares solitarios que tengo alrededor del carbono. Yo me fijo en el átomo central, ¿vale? Cuando hablamos de pares solitarios, yo no me voy a fijar en los átomos que tengo en la periferia, yo me fijo en el átomo central. Entonces, tengo 4 nubes electrónicas,
electrónicas enlazantes y tengo 0 pares solitarios. ¿Cuál es la estructura correspondiente a este número de nubes electrónicas y estos pares solitarios? Pues es la estructura tetraédrica. ¿Vale? Es un tetraedro. ¿Vale? Esta sería la geometría. Vamos a ver otra. Vale. El pentacloruro de fósforo. Si por lo que sea no veis bien la geometría en 3 dimensiones, porque para estudiar sobre todo la polaridad es necesario que veáis la forma que tiene en 3 dimensiones la molécula. Si tenéis alguna duda, con lo que estoy diciendo ya podéis saber qué geometría van a tener, ¿vale? Si tenéis alguna duda podéis teclear, podéis buscar en Google directamente una imagen de cómo sería la estructura tetraédrica y entonces te aparece en 3 dimensiones cómo sería para que tú tengas más idea, te acerques más a la estructura, a la geometría en 3 dimensiones, ¿vale? Para que lo veas en tu cabeza. Entonces, el PCl5, si nosotros hacemos la estructura de Lewis, lo que tengo pues es el fósforo con 5 cloros. En este caso, como veis, es un caso de hipervalencia, ¿vale? En la estructura de Lewis, ya lo expliqué en el otro directo, que hay veces que en la estructura de Lewis pues no se cumple la regla del octeto, ¿vale? Hay veces que hay algunos átomos que no llegan a tener 8 electrones y tienen menos, o que pasan de 8 electrones, tienen más de 8 electrones. En este caso, el fósforo tendría 10 electrones, ¿vale? Entonces, ¿cuántas nubes electrónicas tiene? Pues serían 5 nubes electrónicas enlazantes. ¿Cuántos pares de electrones solitarios tiene? Tiene 0 pares de electrones solitarios. Como ya os he dicho, los electrones solitarios se miran los electrones que tiene el átomo central, ¿vale? Yo no me voy a fijar en los electrones solitarios, en los pares de electrones solitarios que tienen los átomos de la periferia. Vale, la geometría que se corresponde con eso es una bipirámide trigonal. ¿Y cómo es eso? No sé si os enteraréis bien con el dibujo. Como os digo, si no lo veis bien, pues es bueno que os metáis directamente y lo miréis en internet. En un plano tengo yo el fósforo con 3 cloros, ¿vale? Y luego tengo hacia arriba, tengo un cloro y hacia abajo tengo el otro cloro, ¿vale? Esta sería la geometría bipirámide trigonal. Si tenéis alguna duda, como os digo, mejor lo buscáis directamente, os buscáis directamente una imagen. Ahora, bueno, lo que sí, ahora vamos a ver el hexafluoruro de azufre. Hexafluoruro de azufre, ¿vale? Si hacéis la estructura de Lewis, el azufre se queda en el medio y tenemos alrededor el flúor, ¿vale? Ahora contamos nubes electrónicas enlazantes, tenemos 6 y 0 pares solitarios. ¿Cuál es la geometría que se corresponde con esto? Pues sería una geometría octaédrica.
¿vale? Esto es mejor que lo miréis directamente. Ahora, vamos a ver otro tipo de moléculas en las que sí que tenemos pares de electrones solitarios. Exacto. Los ángulos de la bipirámide trigonal que he puesto antes serían 120 grados y 90 grados. Los ángulos del octaedro serían 90 grados, ¿vale? Es decir, los ángulos que forman los enlaces entre sí. Ahora, vamos a ver algunas moléculas en las que el átomo central sí que tiene pares de electrones enlazantes. Por ejemplo, pares de electrones solitarios. El ácido sulfídrico. El ácido sulfídrico, si hacemos la estructura de Lewis, sería el azufre con los hidrógenos a los lados, y el azufre tiene 2 pares de electrones solitarios, ¿vale? Entonces, en este caso, yo tengo 2 nubes electrónicas enlazantes y tengo 2 pares de electrones solitarios. ¿Cuál es la geometría que se da en este caso? Pues es la geometría angular. Realmente, si vemos la geometría molecular sería una geometría angular, pero la geometría que presentan los orbitales entre sí es una geometría tetraédrica, ¿vale? Realmente estos 4 orbitales presentarían una geometría tetraédrica. El tetraedro, ¿vale? Los enlaces, cuando yo tengo una geometría tetraédrica, el ángulo que forman los enlaces entre sí. Me pregunta si esta es una geometría angular. Sí, esta es una geometría angular con un... Bueno, ahora digo lo del ángulo, pero sí, es la misma geometría que tiene la molécula de agua, ¿vale? Cristian. El tetraedro tiene un ángulo entre los enlaces de 109,5, ¿vale? Cuando yo tengo una geometría tetraédrica. ¿Qué pasa aquí? Que debido a la repulsión entre los enlaces y los pares de electrones solitarios, el ángulo que se forma entre esos enlaces es un ángulo menor a 109,5. ¿Vale? Un ángulo menor a 109,5. Esta es la misma geometría que tiene la molécula del agua. Sería también una geometría angular donde el ángulo es menor que 109,5 grados. ¿Vale? Ahora, vamos a estudiar otro tipo de geometría. Por ejemplo, la geometría del ozono, ¿vale? Aquí en el ozono hay una peculiaridad, y es que cuando damos la estructura de Lewis, el ozono presenta una estructura resonante, ¿vale? Entonces, si hacemos la estructura de Lewis, el ozono puede presentar esta estructura o puede presentar esta estructura, ¿vale? El átomo central igualmente siempre es un oxígeno con un par de electrones solitarios. Entonces, en este caso, vamos a ver cuántas nubes electrónicas tengo yo alrededor de mi átomo central. Pues las nubes electrónicas que tengo yo alrededor es 1 y 2, ¿vale? Son 2 nubes electrónicas. 2 nubes electrónicas enlazantes. ¿Cuántos pares de electrones solitarios? Pues pares de electrones solitarios tengo un par solitario. La geometría que se corresponde con esta, la geometría molecular, es una geometría angular, ¿vale? Pero la geometría
que se corresponde con los orbitales, la geometría que presentarían los orbitales, sería una geometría plana trigonal, ¿vale? La plana trigonal, la geometría plana trigonal, como por ejemplo es el tricloruro de boro, presenta un ángulo de 120 grados, ¿vale? Un ángulo entre los enlaces de 120 grados. ¿Qué pasa? Que en este caso, debido a la repulsión que hay entre los pares de electrones solitarios y los enlaces, lo que tenemos es una geometría angular en la que el ángulo es menor de 120 grados, ¿vale? Hasta ahí todo bien, ¿no? Ahora, vamos a hacer un último tipo de geometría con la que nos podemos encontrar, que es la correspondiente al trifluoruro de fósforo. Si yo hago la estructura de Lewis, el fósforo estaría en el medio, flúor, flúor, ¿vale? Entonces, tengo tres nubes electrónicas enlazantes y tengo un par solitario, de electrones solitarios en el fósforo. Acordaros, cuando yo estoy estudiando la geometría, yo tengo que fijarme en los pares de electrones solitarios que tengo en el átomo central, no me fijo en los de la periferia, ¿vale? La geometría correspondiente a este sería una geometría pirámide trigonal. Si yo miro la geometría molecular de la molécula, sería una geometría pirámide trigonal, ¿vale? Pero si yo me fijo en la geometría de los orbitales, presenta una geometría, bueno, no hace falta que lo vuelva a dibujar, aquí tendría otro orbital, presentaría una geometría tetraédrica. Como ya he dicho, la geometría tetraédrica tiene un ángulo tiene un ángulo de 109 grados, 5, ¿vale? En este caso, debido a la repulsión de los pares de electrones solitarios con los enlaces, el ángulo entre los enlaces es un ángulo menor de 109,5 grados, ¿vale? Ahora, vamos a estudiar la polaridad. Vamos a ver cómo se estudia la polaridad de las moléculas. Para estudiar la polaridad de las moléculas, yo tengo que ir primero, tengo que ver cada enlace, tengo que estudiar la polaridad de cada enlace, en primer lugar. Entonces, yo me fijo en la electronegatividad de cada átomo dentro de ese enlace. Dentro de este enlace, que es fósforo-flúor, ¿cuál es el más electronegativo? Pues el más electronegativo es el fósforo, ¿vale? El fósforo atrae mucho hacia sí los electrones, es decir, que aquí habrá una densidad de carga negativa y el fósforo tendrá una densidad de carga positiva. El momento dipolar, ¿vale?, irá del fósforo, el momento dipolar es una magnitud, ¿vale?, que aparece cuando hay diferencia de densidad de carga, ¿vale? El momento dipolar iría del fósforo al flúor, del fósforo al flúor y del fósforo al flúor, porque todos son iguales. ¿Cómo se estudia la polaridad de una molécula? En primer lugar, hacemos esto, estudiamos la polaridad, vemos los momentos dipolares de cada enlace y después tengo que ver si el momento total, que es la suma de los momentos dipolares individuales, es igual a 0 o no es igual a 0. ¿Cuándo será igual a 0? Cuando los momentos dipolares se anulen, ¿vale? En este caso yo tengo el fósforo, ¿vale? Imaginaros que esta rayita es el fósforo y todos los momentos dipolares van hacia abajo, ¿vale? Entonces el momento dipolar, como no hay ninguno que lo anule, no hay ningún momento dipolar que vaya hacia arriba, el momento dipolar será distinto de 0. Entonces esta molécula será polar, ¿vale? Ahora, vamos a estudiar algunas de las moléculas que hemos visto antes. Bueno, y algunas y otras más que no hemos visto.
Por ejemplo, vamos a estudiar el clorometano. Os digo, ¿vale? Eso os lo tenéis que creer porque no vamos a hacerlo otra vez todo, que la geometría del clorometano es tetraédrica, ¿vale? La geometría presenta 4 nubes electrónicas enlazantes y 0 pares de electrones solitarios, el átomo central, que es el carbono. ¿Vale? Es tetraédrica. Ahora, para estudiar la polaridad, ¿qué hago? Pues lo que hago es estudiar los momentos individuales de cada enlace dentro de la molécula, ¿vale? En el enlace carbono-hidrógeno, ¿cuál es el elemento más electronegativo? Pues el elemento más electronegativo aquí es el carbono. Vale. Es el carbono. Entonces, el carbono tiene densidad de carga negativa y los hidrógenos tienen densidad de carga positiva, ¿vale? Porque el carbono, al ser muy electronegativo, atrae hacia sí con mucha fuerza los electrones. El momento dipolar va del positivo al negativo, ¿vale? Estos serían los momentos dipolares de los enlaces carbono-hidrógeno. Ahora, ¿qué pasa con el enlace carbono-cloro? Pues que aquí, en este caso, el cloro es mucho más electronegativo, entonces la densidad de carga negativa la tendrá el cloro y la densidad de carga en este enlace, la positiva, la tendrá el carbono. ¿Hacia dónde va el momento dipolar? Pues el momento dipolar va hacia arriba, en el cloro, ¿vale? El momento dipolar total, ¿cómo será? Pues lo que yo tengo, si aquí tuviera el carbono, si esta rayita fuera el carbono, tengo hacia arriba un momento dipolar y luego tengo varios momentos dipolares, sería la suma de estos, que van también hacia arriba. Entonces el momento dipolar total será distinto de cero, ¿vale? Porque no se anulan los momentos dipolares individuales. Entonces, si el momento dipolar total es distinto de cero, la molécula será polar, ¿vale? Vamos a ver otro caso. Vamos a estudiar la polaridad de la molécula BF3. Ya hemos visto el tricloruro de boro. El trifluoruro de boro tiene la misma geometría que el tricloruro de boro. Es decir, que tienes una geometría plana trigonal, ¿vale? Ahora, tenemos que estudiar la polaridad de cada enlace. Entre el boro y el flúor es más electronegativo, entonces los flúor van a tener densidad de carga negativa y el boro tendrá la densidad de carga positiva. El momento dipolar va del positivo a negativo, o sea, siempre hacia el más electronegativo. ¿Vale? Entonces, la suma de todos los momentos dipolares, en este caso, será momento dipolar 1 más momento dipolar 2 más momento dipolar 3. Se anulan los momentos dipolares, en este caso sí se anulan. Entonces, el momento dipolar total de mi molécula es 0. Esta molécula es apolar. ¿Vale? Ahora, vamos a ver la polaridad de la molécula dihidruro de berilio. Dihidruro de berilio. Si hiciéramos si estudiáramos la geometría, primero la estructura de Lewis y después la geometría, nos daría que la geometría del dihidruro de berilio es una geometría lineal. Es una geometría lineal. Ahora, vamos a hacerlo con dicloruro de berilio.
dicloruro de berilio. El dicloruro de berilio tendría una geometría lineal, ¿vale? Pues voy a hacer lo mismo que he hecho en los casos anteriores para estudiar la polaridad. En primer lugar, dentro del cloro y el berilio, ¿cuál es el más electronegativo? Pues el más electronegativo sería el cloro. Es decir, que el cloro tiene una densidad de carga negativa y el berilio tendría la densidad de carga positiva. Aquí pasaría lo mismo. El momento dipolar, ¿hacia dónde iría? Pues del berilio al cloro, del berilio al cloro. Tengo un momento dipolar que va hacia la izquierda y otro momento dipolar que va hacia la derecha. Entonces, el momento dipolar total, como tengo uno que va hacia la derecha y otro hacia la izquierda, y el valor, yo no sé cuál es el valor, pero es el mismo enlace, entonces el valor del momento dipolar va a ser el mismo. Se anulan entre sí. Entonces, el momento dipolar total de esta molécula va a ser cero, es decir, mi molécula va a ser apolar. Vale. Vamos a estudiar ahora. Vamos a estudiar ahora la geometría del metanal. No, perdón. La geometría del disulfuro de carbono. En la geometría del disulfuro de carbono, el carbono estaría en medio y el azufre estaría a los lados, cuando yo estudio la estructura de Lewis. Si la hiciéramos, veis, comprobaréis que se nos forman 4 enlaces, 2 enlaces dobles, y los azufres tienen 2 pares de electrones solitarios para completar el octeto, ¿vale? Entonces, voy a estudiar, para estudiar la polaridad, bueno, la geometría sería lineal, ¿vale? Es lo mismo, es la misma geometría que presenta el dicloruro de berilio, como ya hemos visto antes, y también la misma que presenta el dióxido de carbono. Geometría lineal. Ahora, vamos a estudiar la polaridad. Dentro del carbono y el azufre, ¿cuál es el más electronegativo? El más electronegativo sería el azufre. Entonces, el azufre tiene densidad de carga negativa y el carbono tiene densidad de carga positiva, ¿vale? El momento dipolar, entonces, ¿para dónde iría? Pues iría del carbono al azufre y de aquí del carbono al azufre. Es decir, que son momentos dipolares que no sé cuál es el valor, pero sé que será el mismo porque los enlaces son iguales y además tienen sentido contrario, es decir, que se anulan los momentos dipolares. Entonces, esta molécula, como el momento dipolar total es 0, esta molécula es apolar. ¿Vale? Vale, pues hasta aquí pensaba explicaros sobre geometría y polaridad. Espero que os haya quedado más claro. Como os he dicho, hay una publicación publiqué 2 tablas en concreto para estudiar, que te ayudan a estudiar la geometría de una molécula, ¿vale? Con enlaces covalentes. Os la voy a compartir, pues entre hoy y mañana os comparto esa publicación para que la tengáis, ¿vale? Por si estáis estudiando eso y necesitáis un apoyo. Pues bueno, si tenéis alguna duda me podéis preguntar, me lo podéis preguntar ahora o directamente ponerme en comentarios. Y bueno, espero que os haya servido, que os haya ayudado a resolver este tipo de problemas, que este tipo de ejercicios es muy probable que entren en selectividad, la geometría, polaridad, la hibridación, ¿vale? Eso es muy probable que entre en selectividad, en la PAU o EBAU. Pues bueno, espero que os ayude y nos vemos la semana que viene en otro directo, por supuesto. Bueno, hasta luego.